Buenos días, quiero aprovechar que ya mero llego a mi destino y traemos unos folletos. Tenemos unos folletos que utilizamos para hacer la pregunta, porque aquí dice la pregunta del millón. La pregunta del millón de pesos. ¿Irás al cielo cuando mueras? Probablemente hay quienes dicen yo no creo en el cielo, o algunos otros yo no creo en Dios. Pero creamos o no en Dios, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el humano que muera una vez. Que muera una vez y después de la muerte el juicio. Hay personas que morirán, que creen que morirán y que después se van a reencarnar en un animal o no sé, tienen diferentes creencias. Algunos otros, como la secta de los testigos de Jehová, creen que simplemente muere aquel que no creyó en Cristo, en su Cristo de ellos, porque hay mucha diferencia en los diferentes Jesús de muchas religiones, porque el Jesús de los testigos de Jehová no es Dios, y la Biblia dice que la salvación es de Dios, y si hay personas que creen en un Jesús que no es Dios, es imposible que ese Jesús los pueda salvar, porque el único que puede salvar es Dios. Si Jesús simplemente era un profeta que vino a la tierra a cumplir un mandato de Dios, pues él no podía salvarse. El que cree que Jesucristo fue un gran profeta, parecido a los de la religión del Islam, pues no serán salvos. ¿Por qué? No porque lo diga yo o los cristianos, lo dice la Biblia. Cristo dice, y viene en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Cristo. Y Buda no dijo eso. Dalai Lama tampoco dijo eso. Ni uno de los iluminados dijo: yo soy el camino, síganme. El único que dijo esas palabras fue Cristo. En la tumba de Buda encontraron los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma pues están los huesos de Mahoma. Pero en la tumba de Cristo dice la Biblia que no se encontró nada. Estaba vacía. Él resucitó al tercer día demostrando que Él es Dios. Él demostró que en verdad había cumplido con lo que Él había dicho. Porque Él dijo que, dice, si ustedes tumban este templo o lo destruyen, yo en 3 días lo construiré, reconstruyo, o lo vuelvo a hacer. Y los judíos dijeron: bueno, tanto tiempo que duraron haciendo este templo y tú en 3 días lo vas a hacer. Bueno, él no se refería al templo físico, sino se refería a su propio cuerpo. Después de 3 días él resucitó. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Por qué es necesario que creas en Cristo, en Jesús, y que creas que Cristo es Dios? Porque si alguna persona cree en Jesús, pero no cree que Jesús es Dios, nadie que diga creo en Jesús, pero que no cree que Jesús es Dios, será salvo. Si alguien cree en Jesús, pero cree que algún santo es más poderoso que Jesús, esa persona no será salva. Por ejemplo, hay mucha gente, y no es que nosotros, hay algunos que sí, pero no es que nosotros los cristianos odiemos a la gente de algunas otras religiones al momento de decirles: pues mira, es que si tú, según la Biblia, si tú pones como número 1 a la Virgen y dices que le tienes que rogar a la Virgen para que ella lleve tu oración a Cristo, para que Él lo lleve a Dios. Bueno, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro nombre. Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo no te puedo convencer. Pero lo único que te puedo decir, lo que dice la Biblia, que a través de Cristo es el único que podemos llegar al Padre.
Y Cristo mismo dijo que todo lo que pidas a Él, todo lo que pidas al Padre en su nombre, será dado. Pero en su nombre. No dijo en el profeta Isaías, en Juan el Bautista, en Judas, en cualquier otro. No dijo. Dijo en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Todos nosotros hemos pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todos sabemos que un día moriremos. Y si te puedes dar cuenta, no te he mencionado el nombre de la iglesia a la que pertenezco. ¿Por qué? Porque el nombre de mi iglesia o mi religión no te va a salvar. La religión no salva, ni una. No importa que lleves 30 años, no importa que lleves 50 años en una religión, podrás llevar muchísimos años en una religión y aún así ir al infierno. Un ejemplo nada más. Yo soy cristiano, voy a una iglesia cristiana. No porque yo haya durado ahí, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más, que no los llego, pero que yo haya durado en esa iglesia o en esa religión 5 años, o 50 años, perdón, 50 años. El hecho que yo haya durado tantos años en esta religión o en esa iglesia, eso no quiere decir que por eso yo ya sea salvo. No. La Biblia dice que somos salvos por gracia y el significado de la palabra gracia es recibir algo que no merecemos. Lo que sí dice la Biblia que merecemos es el castigo eterno en el infierno. Pero lo que Dios te da por gracia es a su Hijo, la vida eterna. En Cristo tienes salvación, no hay ninguna otra cosa. No tienes que hacer obras para ir al cielo. Muchos dicen y creen: es que pues yo me he portado mal y me tengo que portar bien para ir al cielo. Bueno, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice pórtate bien para que vayas al cielo. La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero también dice que el que está en Cristo, el que dice que cree en Jesús, en Cristo, nueva criatura es. Lo que ya hizo, ya pasó, pero ya no va a ser lo mismo. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Lo que hiciste, ya pasó. Te tienes que arrepentir. Confesar tus pecados, dice la Biblia, al gran sacerdote, y él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No dice a un sacerdote, dice al sumo sacerdote. Justo, santo, es Cristo. Dice que tienes que confesar tus pecados y él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa si tu conciencia te está acusando todo el tiempo y te está recordando lo que hiciste. No sé qué hiciste, pero algo que hiciste que tú dices, es que eso que hice estuvo mal. Yo también he hecho muchas cosas y hice cosas que estuvieron muy mal y no estoy a gusto y mi conciencia me lo recuerda todo el tiempo. Y yo sé, y mi conciencia también me dice que no merezco el cielo. Y yo sé que tu misma conciencia te dice que mereces el infierno. ¿Sabes algo? Eso es verdad. Merecemos el infierno, pero por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo dice que el que cree en Él tiene vida eterna. No por nada que tú hayas hecho irás a la vida eterna, irás al cielo, sino solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces, es verdad, la Biblia lo confirma, somos pecadores. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que cree en Él tenga vida eterna. Nadie merece el cielo, nadie merece la vida eterna, nadie es digno de llamarse hijo de Dios, pero el que te adopta, el que te recibe, no eres tú a Cristo en tu corazón. El que te recibe es Cristo en su familia. Él te acepta y Dios no te perdona tus pecados
porque hayas hecho muy buenas obras, o porque te hayas portado bien, o porque hayas sido mormón, testigo de Jehová, luz del mundo, o católico. No. La Biblia dice que tienes que creer en Cristo, y si crees en Cristo, verdaderamente, no hipócritamente, se mostrará en tus frutos. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Si has creído en Cristo, la palabra de Dios dice que Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, que es Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Cree en Cristo y serás salvo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer en Cristo. ¿Y cómo te darás cuenta que has creído? Bueno, no serás la misma persona, no practicarás los mismos pecados y te dolerá y te sentirás incómodo al momento de pecar en contra de Dios. Cree en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga. ¿Sí le regaló un folleto? ¿Sí le regaló un folleto? Ah, no pasa nada. ¿Sí le regaló uno? ¿Sí le regaló uno?